Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad en Facebook que nos está viendo el día de hoy. En este momento estamos iniciando nuestro episodio 17 de Comunidad Contacto en Casa, una iniciativa que inició a partir de esta cuarentena y de este confinamiento que surgió en nuestro país y en este mundo desde hace un tiempo, buscando poder compartir diferentes experiencias de personas que han sido allegadas a contacto, de personas que han tenido una labor muy interesante a partir de la fotografía y principalmente también que han sido amigos de la casa. Por eso estamos muy contentos también de ver este episodio nuevo. Hoy estamos acompañados por Daniel Bejarano, como siempre, que nos está acompañando en todas las charlas. Y tenemos una invitada muy especial, como todos los domingos los hemos tenido también, Viviana Peretti, una amiga de la casa con la cual hemos tenido la posibilidad de compartir dos talleres en nuestra sede de contacto acá en Armenia. Tuvimos el placer de tenerla acá, de que nos contara sus experiencias, de que nos contara su manera de ver la fotografía. Y ha sido muy bonito porque, como lo hablábamos también ahorita, ha dejado una huella muy importante en nosotros como escuela y en las personas que han participado también en los talleres aquí en nuestra escuela. Entonces, pues quiero darles la bienvenida a todos. Quiero recordarles que cada uno de nuestras charlas están publicadas en nuestro canal de YouTube, así que si se han perdido alguna de las anteriores, pueden ir al canal, que allá pueden ir a ver las demás charlas, al igual que esta también, vamos a estarla publicando en nuestro canal de YouTube para que también puedan tener este contenido desde allí. Entonces, les recuerdo que aquí estamos en Facebook Live también pendientes de sus preguntas, por si en algún momento quieren hacer su pregunta, las vamos a estar trasladando y también Viviana en cierto momento nos va a dar espacio para que preguntemos sobre ciertos temas específicos. Entonces, pues qué bueno, me alegra mucho poderte tener acá, Viviana, Daniel, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Alejo. Yo solamente quiero de verdad hacer significativo este momento con esta mujer extraordinaria que es Viviana, una mujer que es todo corazón y que tiene la capacidad inmensa de entrega y sobre todo que quiere este país. Ella llega a Colombia de manera como con otro propósito y ese propósito cambia. En este país sucedió algo supremamente definitivo para que Viviana en Colombia se encontrara con la fotografía. Y ese encuentro empezó a resultar extraordinario para ella y empezó a aplicar las historias que a ella le interesaba de nuestro país y sobre todo como bien dice ella, afirma que no hay otra cosa cuando hace sus fotografías que es hablarse de ella misma, de la manera como siente el mundo y de su posición frente a él. Entonces, Viviana, ¿cómo fue ese encuentro con la fotografía en Colombia? Otra vez, buenas tardes y te escuchamos. Buenas, nada, primero que todo, gracias por la invitación, gracias a Contacto, a Daniel, Alejo, a todo el equipo de Contacto. Yo recuerdo Armenia y ese viaje al Quindío con mucho placer, con mucho gusto, y entonces gracias por haberme abierto pues en esa época esa puerta y en este momento para esa invitación. Yo llegué a Colombia como antropóloga, llegué para hacer una maestría en el sur de Colombia que nunca pude hacer porque en esa época era el 2000, había paro armado y la guerrilla en todo el sur de Colombia, entonces la Universidad de los Andes, que era la universidad donde me habían becado, no me autorizó viajar y entonces hicimos un trueque, como yo tenía beca, sí, me propusieron mirar si había algo que me gustaba dentro de la universidad, en algún departamento, en alguna facultad y quedarme pues estudiando otra cosa. Y ahí fue mi encuentro con la fotografía, vi todas las materias, todas las clases que había de fotografía, tanto del departamento de artes como el del diseño. Tuve la suerte inmensa de encontrar una maestra maravillosa que fue Magdalena Agüero, que me introdujo a la fotografía en blanco y negro, a la fotografía análoga, a todo el trabajo de laboratorio.
y que cuando yo presenté uno de mis primeros rollos disparados en las calles de Bogotá, además en un Día del Niño, ella miró el rollo y me dijo, pues, ¿qué fuiste? ¿A qué viniste tú aquí a Colombia? Como que no le había quedado muy claro, entonces yo volví a contar todo el rollo y que probablemente me iba a quedar un tiempo como periodista y ella me miró y me dijo, yo creo que te va a tocar cambiar de profesión, ¿sí? Y eso fue lo mejor que me pudieron decir en ese momento. Estaba muy angustiada que había venido pues a hacer una maestría que nunca pude hacer en esa época. Entonces sí, fue lo mejor que me pudo decir, fue también como un empujón a seguir así, descubriéndome a través de la fotografía y descubriendo pues el país donde había llegado también a través del medio fotográfico. Bueno, ese descubrir este país, cómo nace, con qué proyecto, cómo fue que te fuiste interesando. Sí, digamos que hubo varias cosas. Yo pues aprendí gran parte de lo que hoy todavía hago en blanco y negro y en laboratorio lo aprendí acá, lo aprendí en Bogotá. Al comienzo fue sobre todo fotografía de calle, que es en lo que más me reconozco de alguna manera, sí, como street photography. Entonces me rodear, callejear a lugares tomando fotos y respondiendo a lo que uno ve. Y después, los 3 últimos años que me quedé aquí en Colombia, hice un recorrido por casi todos los departamentos de Colombia tomando fotos de cementerio. Y cementerio como metáfora del país, como metáfora del caos también que hay en este país, como investigación acerca del duelo y de cómo se hace duelo en un país martoriado por la violencia como es Colombia. Pero también todo ese realismo mágico, toda esa locura que hay sí en el país y que también está reflejada en esos cementerios, los cementerios de colores, las tumbas pintadas, los animales que pasan dentro de los cementerios, las rejas para proteger las tumbas de los robos. Entonces, como todo esa falta de alguna manera de equilibrio y de orden que uno después encuentra y reconoce también dentro del país. Entonces, no sé si quieren, arrancamos mirando esta serie, Sí, porfa, ¿sí? sí, Vivi. Entonces voy a compartir mi pantalla y Este proyecto de Infierno Paradisíaco sí. está enmarcado dentro de alguna manera la violencia en Colombia o es totalmente independiente. Pues digamos que yo, y creo que eso viene también pues como con mi quehacer de antropóloga, pues siempre me interesa la manera como las personas y las comunidades, los países, los pueblos, sí, lidian con el duelo, cómo procesan el duelo, qué es el duelo, sí. Y claramente pues en un país como este, donde a menudo, sí, las familias tienen que procesar duelo, me pareció también como, sí, como una manera de reflexionar sobre eso, de reflexionar sobre la violencia, pero también de reflexionar sobre esa manera mucho más permeable de relacionarse con los que ya no están, ¿sí? Como yo siento, y eso me pasa mucho, sí, en los cementerios, por ejemplo, en mi país, de Italia, que entrar a un cementerio es generalmente entrar a un lugar donde uno sabe que no hay nada más, que no hay diálogo, que no hay conversación posible, que es sí un mundo aparte. Acá siento que los dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los que siguen vivos, es un mundo todavía donde hay comunicación, donde hay diálogo, donde sí hay muchas más intercambio de lo que uno puede experimentar en otros países. Entonces nació también así, el proyecto nació desde esa reflexión. Y para mí fue una manera de eso, de hablar también, pues claramente de violencia, sin necesariamente sí, estar documentando asesinatos y masacres, sino más bien pues a dónde llegan sí, los cuerpos. Y también esto, hablar de desidia, hablar de abandono, hablar de, sí, de impunidad y todo eso a través de la metáfora de esos lugares supuestamente sagrados. Entonces fue un recorrido, como le decía, por casi todos los departamentos. Este es Nariño, por ejemplo, es el pueblo de Cumbal,
en el sur. Este es el cementerio monumental de la ciudad de Pasto. Y fueron más de 100 cementerios, solo cementerios monumentales. No me interesó documentar los jardines de descanso, sino que exclusivamente pues los cementerios antiguos, viejos, sí, del pueblo. Ese es Boyacá, un cementerio en Boyacá, y claramente pues el proyecto es mucho más amplio y pues es una parte del proyecto, es un proyecto que en algún momento quisiera haber transformado en un libro, sí, en un fotolibro, vamos a ver cuándo, sí. Pero es eso, y digamos que también en el título de Infierno Paraíso o Infierno Paradisíaco es un poco también un homenaje a un amigo que cuando yo llegué a Colombia hace ya 20 años, me regaló un libro de poesías y en la dedicatoria puso Bienvenida al infierno paradisíaco. Y a mí me costó, sí, varios años entender, sí, el alcance de esa dedicatoria y qué era realmente lo que me estaban diciendo. ¿Has tenido, Viviana, algún punto de comparación de pronto desde otros países? Por ejemplo, desde la perspectiva que tienes en tu país con Colombia. Obviamente son polos opuestos, pero de pronto has tenido como ese punto de vista o ese punto de comparación para poder entender un poco como este reflejo que tienen los cementerios a partir de nuestra propia situación. Sí, digamos que pues yo todo, cada vez que llego a un lugar distinto, una ciudad distinta, un pueblo, sí, uno de los primeros lugares que visito son precisamente los cementerios, sí, para mí entender también cómo una comunidad, como un país, como un pueblo se relaciona con la muerte es parte, digamos, de mi quehacer fotográfico y de mis intereses personales. Entonces, generalmente es un lugar que siempre visito. Claramente aquí las diferencias son muy grandes, sí, no más con los cementerios en mi país. Como le decía, uno entra en un cementerio en Italia y son cementerios grises, donde hay mausoleos grises, donde hay lóculos, donde hay, sí, como casi que edificios llenos de lóculos donde uno pone pues los ataúdes o osarios, hay fotos, cosa que aquí casi no hay, digamos, está empezando ahora, pero en los cementerios tradicionales y sobre todo si uno ve tumbas de 10, hace 10, 15, 20 años, sí, todavía no se utilizaban fotos del ser querido que desapareció. Hay esta presencia constante de los animales, sí, de los animales que pastan, de los animales que comen flores. Hay también esto, por ejemplo, las flores de papeles, que a veces son una manera claramente para resistir al sol, al calor, sí, a ciertas temperaturas, sobre todo en la costa. Hay en la costa los techos de zinc que le ponen, sí, a las tumbas como si a proteger el muerto del calor, del exceso de calor que hay en esos lugares. Hay cantidad de cosas que claramente son muy, muy distintas a lo que uno ve en otras latitudes, como puede ser pues mi país, como puede ser también Estados Unidos, donde todo es mucho más de alguna manera monumental y donde uno, lo que le decía, siente mucho más como esa distancia entre los vivos y los muertos. A veces en algunos cementerios de los pueblos, sobre todo, uno ve el cementerio como un parque más, ¿sí? Del pueblo, donde las familias van, se sientan, hablan con el muerto, le tocan la tumba, le golpean la lápida, le cuentan lo que ha pasado, ¿sí? En la familia en los últimos tiempos. Lo que le decía, siento que es una relación mucho más fluida, que también creo que es un poco una respuesta a lo que ha pasado durante tantos años y una manera también de procesar el duelo, ¿sí? Al igual que pues es también un poco un reflejo claramente pues, de la tradición católica que hay aquí, pero que la hay también en Italia, pero digamos ese tipo de escenas son menos frecuentes en los cementerios de Italia. Sí, eso se ve muy marcado en tu obra, en tu trabajo que acabamos de observar. Tal vez uno también ha tenido como cierta inclinación extraña alrededor de visitar los cementerios o a los lugares que va. Caso particular le sucede mucho a Alejandro. Alejandro es un viajero, pero un viajero que tiene algunas intenciones de cultura y conocer a partir de lugares como este, como los cementerios, que Sí, también narran.
a mí me llama mucho la atención y es básicamente este reflejo también acá del trabajo de Viviana y es como el cementerio de alguna manera nos transmite como esa esencia cultural de cada lugar que uno visita, ¿no? Cada cementerio tiene unas características muy propias que van marcando esa diferencia y que van hablando un poco de cada uno. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita de las fotos, eso es algo que hoy en día se está volviendo muy común. Por ejemplo, un cementerio como Barichara, que tiene también una tradición muy diferente, también marca unas características muy dadas a diseños en piedra, a dejar como ciertos elementos característicos de las personas que allí fallecen también, una escultura de piedra de su sombrero, de su guitarra. Entonces, me gusta mucho porque es un reflejo casi de la cultura del lugar, ¿no? Sí, y yo siento que, digamos, lo que tú dices también para reforzar eso es también hablar de sí, no más de las diferencias regionales que hay en Colombia. Es decir, un cementerio de la costa, ya solo como está diseñado y cómo se desarrolla y cómo sí, cómo se va ampliando, no tiene nada que ver, por ejemplo, con un cementerio de la zona andina, así como no tiene nada que ver con un cementerio, sí, del sur. Y eso claramente responde también a esa amplia geografía colombiana y a tanta diferencia, sí, en términos de territorio, en términos de temperaturas, sí, lo que le digo, sí, generalmente en la costa le ponen techo, protegen la tumba del calor. Esto, por ejemplo, es Nariño, es en la carretera que lleva de Pasto a Tumaco, sí, entonces claramente un paisaje completamente distinto y también un tipo de cementerio muy, muy distinto, sí. Esto es Isnos en el Huila. Entonces también era una reflexión y quiso ser una reflexión sobre eso, ¿sí? Como hablar también de tanta variedad y de tanta variedad geográfica y también cultural. Aquí estamos, por ejemplo, en el Putumayo, ¿sí? Y donde claramente hay una, sí, una presencia indígena mucho más fuerte. Entonces algunos cementerios son azul o tienen como esa dominante azul, sí, que claramente en la cultura, por ejemplo, de los guambianos tiene un valor, tiene un rol, tiene un significado. ¿Sí? Entonces también era todo eso, ¿sí? No era solo como decir, bueno, sí, vamos a tomar foto de cementerio nomás. Había Ajá. detrás pues varias reflexiones que me llevaron a eso, pues a emprender además un viaje de ese tipo. Sí. Aquí Este, justamente, así, Master, sí, diga. no, dime. Que aquí justamente hay unas preguntas como respecto a esta experiencia que tú compartes acá con el cementerio y con el trabajo específicamente. Aquí Rosy González nos dice que este país es el cielo y a un paso está el infierno. Y Ana María Rosso nos pregunta, ¿has tenido inconvenientes al tomar fotografías en estos lugares? ¿Cómo has manejado el tema de los permisos, por ejemplo? No, permiso nunca, es decir, el único cementerio, por lo menos pues en esa época que yo hice ese trabajo, esto fue entre el 2007 y el 2009, el único cementerio donde tuve que pedir permiso fue el cementerio central de Bogotá y en el cementerio de Cali sí, básicamente me sacaron porque pues no pude tramitar el permiso, eso fueron solo los dos cementerios y pues las fotos tomadas en el cementerio central de Bogotá no están en esta serie, que es una serie muy pequeña de todo el proyecto. Pero no, digamos que los inconvenientes mayores fueron como ladrones, ¿sí? Entonces varias veces me tocó como salir corriendo del cementerio, más que todo para guardar mis cámaras y para seguir teniendo cámara. Y eso pasaba sobre todo cuando uno iba preguntando que dónde estaba el cementerio. Es decir, algunos de esos cementerios fueron a lo largo de la carretera, claramente en grandes ciudades como puede ser Cartagena. Uno llega y pues ahí hay todo el tiempo, si uno se queda por la noche, entonces hubo como todo el tiempo de buscar el cementerio de La Manga. Pero en varios casos, sobre todo cuando uno llegaba así a pueblos así, y era como, qué pena, ¿dónde está el cementerio monumental? Y todas las veces que uno preguntaba por el cementerio, al rato llegaba alguien, ¿sí? Entonces después pues entendimos, parte de este viaje fue hecho con mi pareja de esa época. Entendimos que no había que preguntar, sino que dar vueltas hasta que uno se topaba con el cementerio.
Y nada, y en San Onofre sí tuve un encontrazo con paramilitares. Yo básicamente salía del cementerio de San Onofre y este señor que tiene la casa, tenía la casa muy, muy al lado del cementerio, salió y básicamente me llamó como venga, ¿sí? Y yo me acerqué y el tipo, ¿usted qué estaba haciendo? No sé qué, pues claramente con un tono y con una, sí, pues sin camiseta, con un collar de oro y una cruz así encima de la panza, sí, ese Ujú. tipo en chancla, como en pantaloneta, sí, con unas cuantas mujeres muy jóvenes que también se asomaron de su casa. Y el tipo así como preguntándome que yo qué, ok, yo le dije que estaba haciendo un trabajo sobre arquitectura funeraria y el tipo, muestre a ver, porque usted estaba tomando foto de mi casa, no sé qué, sí, como muy molesta Ajá. todo y pues le mostré parte de lo que había hecho y nada, y finalmente el tipo me miró y me dijo, cuídense mucho, ¿no? Ustedes son las que ayer estaban y antes de ayer estaban. Básicamente el Señor sabía los últimos 4 días nosotras por qué pueblos habíamos pasado y dónde nos habíamos quedado. Uy, Y sí, tremendo. eso fue lo más increíble y pues también más surreal. Digamos que siento que en parte es también un poco lo que uno buscaba también con ese proyecto, hablar también de esa Colombia, sí, y sobre todo que nada, pues yo subí al carro, arranqué y a los 150 metros de la casa del señor estaba el ejército, sí, que claramente pues, sí, como sin nada, sí, y que claramente Ujú. probablemente no hubiera hecho nada si algo hubiera pasado. Entonces, y algo parecido pasó en la carretera entre Pasto y Nariño también, como de alguien que llegó de la nada y como, ¿qué tal si nosotras la desaparecemos? Sí, ese tipo de, digamos que esos fueron como los dos momentos que se me han grabado, además de varias veces que sí, que me tocó literalmente dejar el trabajo, salir corriendo y arrancar con el carro para poder seguir Evitar. teniendo una cámara. Uy, es una historia que está detrás de las fotos, de esas cosas que uno ve simplemente, pero que están cargadas de todo ese estado de miedo que hemos vivido en muchas zonas de nuestro país. Bueno, Viviana, pasando a otro tema Sí, de cementerios, ¿qué vino después, Vivi? ¿Qué nos quieres? sí, entonces yo en el 2009 dejé Colombia, sí, me aceptaron en ICP, que es esta escuela de fotografía en Nueva York, y básicamente pues quise como profundizar más en documentación fotográfica y fotoperiodismo, y básicamente llegué y yo había pasado esto los últimos 3 años utilizando color, haciendo un trabajo en digital también por un hecho de costos en Colombia. Y básicamente Nueva York fue como reencontrarse con el blanco y negro, con la película, que era lo primero que había descubierto aquí en Bogotá en mis años de universidad. Y básicamente este fue mi trabajo de grado de la escuela y fue una reflexión desde la calle sobre, sí, como sobre una ciudad como Nueva York, donde yo me sentí muy sola, sí, sola y sin embargo rodeada por 8 millones, sí, de personas, junta pero sola, sí. Y generalmente 8 millones de personas que al igual que yo sí están en búsqueda de algo, están, sí, migran a menudo, sí, a Estados Unidos y a Nueva York en búsqueda pues de éxito, de reconocimiento laboral o como en mi caso, pues de una formación como más completa, más profunda. Entonces, este fue el trabajo de grado donde intenté como, sí, como visualizar y como hablar de mi desconexión con la ciudad, de esa profunda soledad y también un poco frustración con la ciudad, ¿sí? Cuando a mí me aceptaron en la escuela, muchas personas me dijeron, seguramente te va a encantar, es una ciudad increíble, etcétera, etcétera. Pero después de 9 años de Colombia fue para mí como muy, muy complejo, muy, sí, muy, en parte también como muy doloroso tener que adaptarse a esta ciudad y tener que, sí, como buscar mi camino, sí, junto a otros 8 millones que están buscando su camino, ¿sí? Entonces, esto fue un poco, intenté poner todo eso en imágenes y básicamente, digamos, esa fue como mi manera de racionar a lo que estaba viviendo en ese momento.
Y esta, digamos, es la primera serie y después, una vez que yo me gradué, empecé un trabajo muy largo que me tomó 4 años sobre comunidades religiosas en Nueva York, que es esto que le voy a compartir ahora y se llama así Nueva York Reza. Entonces, básicamente yo a lo largo de 4 años seguí 14 comunidades religiosas en diferentes barrios de Nueva York. La idea era hablar de la ciudad a través de esas comunidades, pero al mismo tiempo cuestionar un poco lo que nos han vendido de Nueva York como de una ciudad multicultural, multiétnica, cosmopolita, que ha hecho de la mezcla cultural sí su fortaleza, que en parte, digamos, es cierto, pero también pues yo lo que encontré fue más que todo como islas, sí, guetos, y guetos que claramente son guetos de tipo étnico, son guetos de tipo cultural y son guetos también de tipo religioso, es decir, toda comunidad que migra a Estados Unidos migra claramente con su bagaje cultural y también con su bagaje religioso. Y la religión se vuelve un elemento que junta, une la comunidad entre sí, pero al mismo tiempo la segrega, la separa, la aísla del resto de la ciudad. Entonces, digamos que fue un proyecto también para cuestionar esta idea del multiculturalismo y de esta mezcla cultural y de esta mezcla étnica que supuestamente hay en una ciudad como Nueva York, donde yo encontré realmente comunidades a menudo muy cerradas, muy aisladas, y donde la religión, la fe es un elemento de cierre. La mayoría fueron comunidades de migrantes, esta es la única que son unos budistas en Brooklyn y donde la mayoría digamos, de las personas que frecuentan ese templo eran de Estados Unidos. Y ellos, por el contrario, son Hare Krishna y también aquí sí, como una mezcla en parte étnica, pero otra vez una comunidad, digamos, separada del resto, aislada del resto. ¿Cómo fue, Viviana, el acercamiento a esas diferentes comunidades, ¿no? Porque entiendo Sí. que el hecho de estar como, como inmigrantes en un lugar como Nueva York y en que cada uno de alguna manera tiene como su propio cuento, de pronto tuviste algunos inconvenientes a la hora de poder hacer este trabajo. ¿Cómo fue ese acercamiento allí? No, digamos que aquí fue un trabajo, sí, a diferencia, digamos, de todo el trabajo que yo venía haciendo de fotografía de calle y etcétera, aquí en la mayoría de las veces fue contactar la comunidad. En este caso, por ejemplo, esta es una iglesia fundada por italianos y que hoy en día, pues la mayoría de los feligreses son mexicanos en el Bronx. Entonces aquí fue contactar sí, al cura, contarle lo que yo estaba haciendo, quién era, cuál era la idea del proyecto. Ellos, por ejemplo, son unos mormones con discapacidad auditiva y entonces todas las charlas se hacen con el lenguaje de los signos. Ellos, por ejemplo, son haitianos que hacen rituales vudú en Brooklyn. Y aquí también, aquí además fue a través de otra fotógrafa que me hizo el cruce con la comunidad y pues fue como explicar otra vez lo que yo quería hacer, lo que estaba haciendo y básicamente ir y asistir, sí, asistir a los varios rituales. La única comunidad con la que no hubo posibilidad de documentar los rituales y que finalmente pues el trabajo con ellos resultó ser un trabajo desde la calle, de street photography, fueron los judíos ultraortodoxos de Williamsburg, que es una comunidad muy cerrada al mundo externo, realmente muy, muy impermeable, ¿sí? Donde no hay ni interés ni nada en comunicarse con los que no pertenecen a esa comunidad. Y son, no sé, para los que sí, si alguien vio en Netflix la serie de Unorthodox que hay en este Ujú. momento, básicamente es esa comunidad donde todavía hay bodas arregladas, donde hay muchas violaciones de derechos humanos al interno de la comunidad, donde hablan yiddish, entonces yo me rodeaba por el barrio y esta gente básicamente se cruzaba de calle y me hablaba en yiddish como para decir, no, no estamos interesados en tener ningún tipo de diálogo con usted. Entonces, en ese caso, y con ellos hice 2 proyectos y los 2 proyectos fueron hechos merodeando y callejeando, sí, en el barrio a lo largo de más de 6 meses para un proyecto y después otros 3 meses para otra serie.
Pero en general no fue así, es decir, en general con todas las comunidades hubo un contacto previo, sí, con el cura, con el imam, con el monje budista, donde yo expliqué por correo, por teléfono lo que estaba haciendo, y ya, y generalmente fueron como muy, muy abiertos, sí, como nunca hubo como problemas de, no, no queremos. Ellos, sí, esta es parte de la serie con los judíos ultraortodoxos. Esta es la única comunidad donde nunca pude entrar a una sinagoga, donde nunca pude entrar a una casa, donde todo el trabajo fue hecho desde la calle. Ujú. Ok, Pues por acá también, tenemos una vale. pregunta y un comentario de Mariana Lipio. Nos dice, en este momento estoy viendo un libro de Nueva York de los 40 y de los 50, y hay una idea común entre estos fotógrafos y es, no hay nada como Nueva York, y aquí todo es posible por su magia. ¿En dónde crees que radica este punto de vista? Yo creo que eso es un poco un mercadeo que hizo Nueva York, es decir, Nueva York le vendió esa imagen al mundo, ¿sí? Es decir, y uno de los lemas de Nueva York es que si uno no puede tener éxito en Nueva York, no tendrá éxito en ningún lugar del mundo. Entonces, digamos que ellos han creído ese cuento y le han vendido ese cuento al mundo, ¿sí? Y por eso hay muchas personas que intentan, sí, en Nueva York y en general, pues en varias ciudades de Estados Unidos, realizar su sueño americano, su sueño de éxito, de afirmación social, de afirmación laboral, y etcétera, etcétera. Yo sigo pensando que hace parte de un mercadeo. Hay ciudades y sí, que a mí personalmente me fascinaron mucho más que Nueva York, ¿sí? Pero eso es lo que le han vendido al mundo y sabemos que los estadounidenses son maestros en mercadeo, entonces siento que han hecho un buen mercadeo, sí, una buena propaganda a Nueva York, así como lo han hecho a San Francisco y hay otras ciudades, sí, pero sobre todo a Nueva York. Pero yo no encontré, y digamos, yo nunca me sentí fascinada, sí, por la ciudad, todo lo contrario, sí, es una ciudad donde hay ritmos de trabajo increíble, donde sí, cada uno está por su lado, cada uno tiene sus preocupaciones, que a menudo son preocupaciones económicas, sí, relacionadas con el trabajo, con el arriendo, y con sí, como esa ansiedad y ese deseo de que sí, tengo que tener éxito, tengo que afirmarme acá, porque si no lo hago acá, si no logro, sí, eh, sí, afirmarme acá no lo voy a lograr en ningún lado, porque eso es lo que le han vendido al mundo, ¿sí? Es una ciudad que está muy fotografiada por un lado, al mismo tiempo sale en series, sale en películas desde siempre, entonces sí, es un gran set, sí, es un gran escenario, y ellos han sabido venderlo muy bien al mundo. Eso es muy particular porque generalmente Nueva York, los que no conocemos Nueva York, produce en nosotros un efecto seductor, un efecto que uno quisiera conocer, por lo que acabas de decir, porque es un gran escenario para películas, para fotografiar, para la moda, para todo. Entonces, es tal vez esa insoportable soledad que asumes en las grandes ciudades o que tienen las grandes ciudades sobre nosotros. O sea, nosotros vivimos en una ciudad pequeña, Armenia, que de alguna manera permite reconocerse, mientras que en estas ciudades, incluso Bogotá, pues se vuelven ciudades muy agresivas porque el ser anónimo es parte esencial de habitar esas ciudades. Sí, y yo siento que es un hecho también como de acostumbrarse, es decir, yo al final sí aprendí a amarla de alguna manera o a apreciarla, sí, he pasado momentos muy agradables de mi vida en Nueva York, finalmente me he quedado 6 años, entonces pues sí, como el verano en Nueva York y cuando uno puede empezar a ir a la playa, sí, es muy agradable el hecho de que uno pueda coger un metro y a la hora estar en el océano, sí, claramente no muchas ciudades le dan a uno esa posibilidad. Pero es eso, yo sentí sobre todo a nivel humano un gran desierto humano, ¿sí? Y Ajá. puede que también pues haya sido como el efecto de, como le digo, pues de venir de 9 años de Colombia, de un país que es muy abierto, muy acogedor, muy, sí, eh,
humanamente muy cálido, ¿sí? Y llegar a una ciudad, además llegar a una ciudad casi en invierno, ¿sí? Para mí fue como al comienzo como muy, un golpe como muy, muy fuerte, sobre todo por eso, sobre todo porque te la venden de una cierta manera, entonces después reajustar eso y entender que, bueno, que esa manera de vendértela hace parte del mercadeo que ellos hacen, también es complejo, ¿sí? También siento que depende mucho uno cómo la vive, ¿sí? Pues yo fui a estudiar y tuve, sí, como 2 años muy intensos de estudio, de mucho trabajo, de muchas horas de laboratorio, de muchas horas, sí, frente al computador, en el cuarto oscuro, etcétera. Entonces siento que también em, yo no me fui de vacaciones y siento que la percepción, por ejemplo, cuando alguien sí conoce Nueva York durante 15 días, durante un mes, inclusive de vacaciones, es una ciudad sí que le ofrece a uno mucho. Es distinto cuando uno sí tiene que vivir allá y lidiar con determinadas lógicas y dinámicas a nivel social que pueden llegar a ser como muy, muy hartas. Sí. Es este asunto de las ciudades, pues generalmente se nota en tu trabajo, pues en algunas ciudades que tú transitas, entre ellas creo que también haces un trabajo de tu ciudad querida, amada, que es Roma, y que tú también llevas como esas preguntas, esas mismas preguntas que te hace Nueva York, o esas mismas respuestas, como que también se entienden en algo, o sea, o se relacionan a esas ciudades tan particulares en ti que realmente afectan, pero que la lees de esa manera, como con ese estado de soledad, ese estado como de deshumanización, pero que también entre toda esa carga emocional que tienen esas ciudades, pues también habitan oportunidades para explorarla y de pronto reconocer en ella una posibilidad de tema fotográfico. Sí, yo sigo pensando y pues yo he dicho varias veces que finalmente uno como fotógrafo se está contando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, pues claramente mi primer trabajo sobre Nueva York es un trabajo relacionado también con mi estado de ánimo, sí, en esa ciudad, con yo lidiar, sí, con también con el hecho de haberse uno otra vez puesto en juego, haber decidido ir a estudiar, formarse más, y etcétera, etcétera. Entonces siento que finalmente después uno en su trabajo todo esto está reflejado, así como está reflejado, sí, estoy reflejada yo en el trabajo que he hecho sobre ciudades. Y como Sí, hablaste de Roma, vamos a ver cómo le voy a mostrar como 3 series. La primera es Bogotá, de hecho, y es como, sí, el título de esta serie es Gloomy Bogotá, que quiere decir como melancólica, como gris, sí. Y básicamente esta serie fue hecha cuando yo regresé de Nueva York y, digamos a los 4 años de estar en Nueva York, vine a Colombia, sí, a dictar un taller y después volví. Entonces en estos viajes, sí, casi a una vez al año a lo largo de 2 meses y después cuando sí decidí volver por un tiempo más largo, empecé a trabajar a esta serie sobre Bogotá y sobre todo sobre mi Bogotá, es decir, la Bogotá que yo transité desde el comienzo, que es la Bogotá del centro, la Bogotá de la Candelaria, ¿sí? Y fue básicamente una manera de hablar otra vez de lo que esta ciudad había representado para mí, de lo que había sido esta ciudad y sigue siendo esta ciudad para mí. Y era algo que yo no había hecho, sí, había tomado fotos claramente en las calles de Bogotá, pero nunca había pensado como intentar, sí, hacer una serie y un cuerpo de trabajo que hablara de la ciudad y de mi relación con la ciudad. Entonces, esta fue la serie que salió y que está hecha otra vez, entonces volví a la fotografía de calle, a lo análogo y en este caso pues al análogo de medio formato, está hecha con una cámara de juguete, con una Olga, ¿sí? Con una cámara de plástico que después empleé en muchos trabajos en diferentes ciudades. Me pareció que es una cámara, sí, que le da a uno muchas posibilidades, es una cámara que no pesa nada, que no vale nada casi, entonces que también
uno lleva así con mucha tranquilidad, sin miedo constante a que sí me van a asaltar o algo va a pasar o la voy a perder o lo que sea. Este, por ejemplo, es el cementerio central, de hecho, de Bogotá, de la calle 26, lo mismo acá. Esta es la Perseverancia, la Candelaria. Viviana, yo tengo acá Dime. unas preguntas Mm. de algunas personas, como para no saltarnos tanto del tema, con Sí, respecto a al tema de las religiones. Lady sí. Mayoral Rico nos decía, ¿a qué conclusión te llevó a esta serie, hablando específicamente de las religiones? Sí, bueno, Eh, sí, sí. dime, dime. No, ¿Y? dice que a qué te llevó la conclusión de esta serie, y en las diferentes religiones con cuáles pudiste tener acercamiento. Pues digamos que yo me acerqué a todas las comunidades con, digamos, con la mirada de una persona atea, ¿sí? Yo no creo, ¿sí? Aunque venga de un país católico y pues fui claramente bautizada por mis padres, pero pues hasta ahí llegó la cosa. Y yo estaba y estuve muy interesada exclusivamente, digamos, en la parte de los rituales y de los cultos, de las manifestaciones religiosas, de lo que se hace semanalmente, ¿sí? En las varias comunidades. Y para mí, finalmente, yo lo que vi fue realmente una gran puesta en escena. Y digamos que ese interés hacia las religiones también está relacionado con mi pasado de antropóloga. Yo me gradué con una tesis en historia de las religiones. Entonces, desde ahí, digamos, desde el estudio también uno ve que por pequeña que es una comunidad, por aislada que es una comunidad, por perdida, sí, en el universo sea una comunidad, y siempre hay unas creencias religiosas, se cree en algo, sí, se le reza a alguien, se hacen rituales, etcétera, etcétera. Claramente es una construcción humana. El hombre necesita, sí, como creer que hay un más allá, que hay, sí, como una entidad que todo lo creó, o varias entidades que todo lo crearon. Y yo vi la religión siempre como una gran puesta en escena, y en este caso de los rituales realmente como obras de teatro, ¿sí? Hay un escenario, hay un director, en este caso, sí, el cura, el imam, el monje budista, hay una serie de actores que tienen roles dentro de la pieza, dentro de la puesta en escena, y después está un público que está más o menos activo, ¿sí? Según la comunidad, pero además es un libreto que se repite todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, en el caso del vudú, el vudú tiene mucho sincretismo, muchos cruces con la religión católica, ¿sí? Em, Claramente todas las religiones monoteístas se parecen, se asemejan también en la manera de hacer rituales. Entonces, digamos que no cambié de opinión, ¿sí? No llegué a pensar otra cosa, sino que siento que de alguna manera reforcé un poco eso de estar frente a puestas en escena. Em, y ya, pues sí, en general esa fue mi experiencia. Ok, Viviana, acá Cristian C. López nos pregunta, ¿The social distance and insulation en los zoológicos de Nueva York es parte de un proyecto? Sí, sí, eso es un parte de un proyecto, no sé, pues saltámonos porque también estar hablándole así de sí, básicamente este es un proyecto que también hice en Nueva York y es esto, lo vamos a pasar rápido para que los demás sepan de qué estamos hablando y básicamente sí, se llama Vida Salvaje con punto de pregunta, porque básicamente yo nunca había entrado en un zoológico, nunca había entrado en un acuario, considero que pues los animales no deberían estar en cautiverio ni reproducirse en cautiverio. Y sin embargo, Nueva York tiene uno de los zoológicos más grandes del mundo, que es el zoológico del Bronx. Entonces decidí hacer un trabajo sobre esos animales en cautiverio y después esta serie la publiqué, pues como hace referencia el compañero que hizo la pregunta, la publiqué ahora con todo eso de la pandemia y que nos encontramos encerrados y que al mismo tiempo tenemos que estar aislados y que pues me parecía importante hacer una reflexión sobre sí, el tipo
de maltrato que el ser humano, ¿sí? le proporciona a otras especies, ¿sí? Que son consideradas, ¿sí? inferiores, y que hay también pues un elemento claramente de supremacía de especie en este caso. Em, pero sí, básicamente fue un trabajo hecho tanto en el zoológico del Bronx como en el acuario de Coney Island, de Brooklyn. Y yo me iba una vez a la semana, hay 2 días que uno puede entrar haciendo una donación, es decir, sin pagar, porque tampoco quería como alimentar económicamente ese tipo de lugares. Y entonces eso también fue un trabajo que me tomó más de 6 meses, es un trabajo con cámara análoga, con diferentes cámaras, y era un poco eso, era un poco reflexionar sobre esto, cómo es posible que sí, un oso polar esté en agosto en el Bronx, sí, a 35 grados, aguantando calor para que uno pueda ir, para que los niños puedan ir, también un cuestionamiento un poco a todo ese sistema educativo que lleva los niños, los colegios, a ver animales en cautiverio, donde a menudo lo único que hacen también los niños es circular con sus iPads, con su teléfono, tomar foto y sí, y intentar coleccionar trofeos de animales que están detrás de unos barrotes, detrás de un vidrio, ¿sí? Y que básicamente ahí se reproducen y que no conocieron ningún otro tipo de hábitat que no sea eso. Bueno, después de estos trabajos, pues que siempre hay una clara intención de Viviana para hacernos reflexionar sobre el mundo que ella habita y el mundo que nosotros habitamos, y que en base a eso escoge sus preocupaciones ante todo. Ahí hay un asunto que me llama mucho la atención, el Mediterráneo, Viviana. Sí, Pues nosotros, así como Nueva York tiene una particular manera de ser una ciudad de mercadeo, pues Mediterráneo para nosotros los latinos sería como la costa atlántica de nuestro país. Es como el lugar de vacaciones, el lugar perfecto, el paraíso, el lugar donde se encuentra Viviana muy bien, y que para mí me llama mucho la atención el trabajo del Mediterráneo, porque es como llegas al Mediterráneo y lo trabajas, y que nos cuentes algo de eso, porque en primera instancia yo noto como una manera melancólica, no sé si es la palabra adecuada, o nostálgica, de un abrazar a un territorio que tú amas, que siento que amas mucho. sí, digamos que es un poco también la idea de esta charla, ¿sí? Como regresando al Mediterráneo se llama la charla, Sí, porque digamos que es un poco un anhelo, es un deseo que yo tengo hace algunos años. Yo vengo de allá, ¿sí? Pues nací en Italia, pues en las afueras de Roma, de hecho, pues en una colina, ¿sí? No lejos del mar, pero tampoco cerca, ¿sí? Tampoco tan cerca. Mi papá llega de una isla del Mediterráneo, y yo tengo una conexión muy particular con el agua, ¿sí? Y con el Mediterráneo de manera particular. Entonces, hace algunos años me dieron una beca para ser artista en residencia en Arles, ¿sí? En una escuela de fotografía en Arles, que es esta pequeña ciudad en la Provenza, en el sur de Francia, y Arles está a escasa 1 hora de Marsella. Entonces, digamos que al comienzo yo llegué a Marsella y el trabajo que hice, y se lo voy a compartir acá rápidamente, después vamos a ver el trabajo. Discúlpame, antes de que Dime. arranques, Arles es donde, que yo lo Arles, pronuncio así, es donde sucede el el mayor festival festival. de fotografía Sí, del mundo. sí, ¿Sí? que este año lo aplazaron por el hecho de, sí, claramente de la pandemia,
Pero Arles es esta ciudad de la Provenza, muy cerca a Marsella, que es una ciudad además lindísima, ¿sí? Y que todos los años organiza un festival de Ujú, fotografía donde hay sobre todo una atención muy grande al fine art, a la fotografía de autor, sí, no tanto al fotoperiodismo como pasa en el otro festival que es el Festival de Perpiñán también en Francia. Arles es ajá, más para fotografía de autor, sí, para artistas que utilizan la fotografía como medio. Y ahí hay una escuela que es, sí, la École Nationale de la Fotografía francesa y es una escuela muy, digamos, muy importante en el panorama ujú, fotográfico y esa escuela a mí me dio, sí, me dio una beca para ser artista residente ahí en el 2013 y digamos que a mí el pueblo de Arla en un momento me empezó a estar un poco estrecho, ¿sí? Sobre todo porque para alguien que llega de Italia, pues es un pueblo, sí, antiguo, pues no muy distinto a muchos pueblos italianos. Entonces cuando después de 3 horas uno lo ha recorrido casi todo y es como, bueno, a ver, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer trabajo en Marsella, entonces cogía el tren y me iba para Marsella, que es la segunda ciudad después de París, en Francia. Y para mí Marsella fue, sí, como un enamoramiento inmediato, sí. Todo lo que no me había pasado con Nueva York me pasó en Marsella, sí. Es una ciudad hermosísima sobre el Mediterráneo, es un puerto, es de hecho un escritor francés dice que sí, que en el mundo hay muchas ciudades muy lindas, pero que ninguna es como Marsella, porque Marsella sí es una ciudad humana donde cualquiera que llega con una maleta y salga de un barco o baje de un tren, siente que llegó a su casa. Y de alguna ujú. manera para mí la experiencia fue esa, fue como llegar a un lugar donde por primera vez, después de muchísimos años de mi vida, dije, aquí quisiera vivir, ¿sí? Y aquí en algún momento quisiera morir, ¿sí? Y era algo que no me había pasado en ningún lugar. Es una ciudad sobre el Mediterráneo, además es una ciudad que está cerrada atrás por los Calanque, por un parque natural lindísimo. Entonces es una ciudad que está entre la montaña y el mar y eso la hace también como muy particular. Entonces este es el primer trabajo que yo hice allá y que otra vez, digamos, siguió un poco con mi tradición de blanco y negro, de street photography, de callejear, ¿sí? Este, por ejemplo, es un búnker de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de toda la costa de Marsella hay búnker de la Segunda Guerra Mundial. Este es un edificio que nunca se construyó y que desde abajo parecía como un cementerio, ¿sí? Con esas cruces. Ajá. Ah, eh, pero no era de carácter de monumento ni nada. No, nada, básicamente es una de estos elefantes blancos, sí, Ajá. hijos también de la corrupción, sí, de lo que no se llegó a construir. Este es el cementerio de Marsella. Marsella es una ciudad con una mezcla étnica muy grande, sí, como le decía, es un puerto sobre el Mediterráneo. Hay muchas personas de los que fueron, digamos, las colonias francesas que han llegado a Marsella, que se han quedado en Marsella, que se han establecido en Marsella. Entonces hay también una mezcla cultural, lingüística, musical, sí, increíble. Entonces, esto fue básicamente el primer trabajo que yo hice sobre la ciudad y esperamos que termina. Y ahora le muestro después lo que sí, este es otro búnker también de la Segunda Guerra Mundial, en una de las islas que está frente a Marsella. ¿Marsella fue invadida o no? No, digamos, Marsella tiene, pues, tenía búnker y pues siguen teniendo búnker de la Segunda Guerra Mundial, porque pues como durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las ciudades, sí, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día esos búnkeres están en su mayoría abandonados, sí, Ujú, hay como un proyecto de reconvertirlo, de hacer algo con eso, pero pues hasta ahora no. Entonces se han quedado como ruinas y como de lo que, sí, de lo que fue, digamos, la Segunda Guerra Mundial para Francia y el compromiso, digamos, el francés, sí, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta ujú. fue, digamos, la serie sobre Marsella y después,
mientras estaba en Arla, Ah, muy cerca de Arla hay este lugar que es Salines de Giraud, que básicamente son salinas, son lugares donde se produce sal. Em, Ahora la producción es industrial, hay sí grandes empresas que se encargan de eso, pero básicamente son grandes vascas y pozos, piscinas, digamos, que se llenan de agua del mar y que después a través de un sistema de drenaje, pero también pues claramente de evaporación, llegan a producir sal, ¿sí? Entonces yo descubrí este lugar está como a una hora en bus de Arla, y aquí decidí utilizar película y utilizar una cámara panorámica, una cámara muy grande, ¿sí? Y lo más hermoso era cuando uno llegaba allá y había este viento que es Mistral, el Maestrale, ¿sí? Que es un viento muy, muy fuerte que puede correr a 100, 120 kilómetros por hora. Es un viento muy ruidoso también, increíblemente ruidoso. Entonces, generalmente llegar allá y encontrarse con el viento era por un lado interesante porque el agua se sale, porque este tipo de efecto, por ejemplo, del agua lo genera el viento, ¿sí? Que levanta el agua de esas piscinas, pero al mismo tiempo era como, sí, como muy complejo porque uno llegaba a la casa como, sí, borracho de tanto ruido, porque es un ruido increíble, es una fuerza también increíble del viento, entonces era caminar horas y horas, así, contra el viento, teniendo el viento empujándolo a uno, pero después teniendo el viento en contra, entonces sí, como muy, muy complejo, pero al mismo tiempo como muy, muy placentero, ¿sí? Y aquí fue el primer acercamiento a esa idea del azul, del Mediterráneo, y después este acercamiento siguió en el 2015, cuando tuve la suerte de ser artista en residencia en Cassis, que es un pequeño pueblo a 30 minutos de Marsella, también en Provenza, en el sur de Francia, sobre el Mediterráneo. Y básicamente esta es una serie hecha con teléfono desde el apartamento que yo tenía en esa residencia, en este lugar hermosísimo. Y aquí empezó un poco como toda esa reflexión sobre el azul, y qué quiere decir el azul, ¿sí? Hay una escritora estadounidense, Rebecca Solnit, que habla del azul como el color de la nostalgia y de la distancia, porque es también el color del horizonte, con más razón, digamos, en un lugar como, sí, como un lugar de mar, donde uno ve esa línea de horizonte azul. Y ella dice, es sí, el color del deseo y de donde quisiéramos estar y nunca vamos a llegar, porque a medida que nos acercamos a esa línea de horizonte, la línea de horizonte se va corriendo y ese azul se va corriendo, ¿sí? ujú. Entonces, digamos que esta fue como el comienzo de ese interés hacia ese color y hacia lo que ese color significa para mí y hacia lo que el Mediterráneo significa para mí, ¿sí? En este momento de mi vida. Entonces, esta fue la primera serie y y como le digo, esto fue sencillamente con teléfono desde mi casa, porque esa era también la idea, como intentar así reflexionar sobre esa línea del horizonte que yo no iba a alcanzar. Ajá. Y después este trabajo, al mismo tiempo empecé a trabajar con un pescador, con Guillaume Letestu, que es un pescador de Cassis, uno de los que quedan solo tres en un pueblo que en una época fue un pueblo pesquero. Y básicamente Guillaume me aceptó en su barco, pude documentar así su trabajo y sus faenas de pescador y al mismo tiempo durante pues ese trabajo fotográfico hice esta pequeña serie que se llama Pantarrey, ¿sí? Que es un poco, que es un homenaje a Heráclito, ¿sí? Este filósofo que decía que todo fluye, que no hay Ajá. posibilidad que un hombre se bañe dos veces en las mismas aguas de un río, porque las aguas van corriendo y porque también el hombre no es el mismo hombre el que entra dos veces al río. Entonces ese concepto de, ¿sí? De que todo fluye, todo cambia, todo se evoluciona. Y básicamente esas son las redes de Guillaume, mientras Guillaume las echa al mar, las echa al Mediterráneo, a veces de noche,
a veces muy de madrugada, sí, con la luna que nos acompañaba, y a veces son las redes que él sí, recoge del mar. Entonces esta es, sí, como una pequeña serie que hice aparte y que hace parte otra vez como pues, de esa reflexión sobre el azul, sobre el Mediterráneo, sobre esta idea de que todo fluye, de que todo se mueve, de que nos movemos y de que probablemente sí, de que yo tengo como ese anhelo también a que las cosas fluyan y a regresar en algún momento, sí, al Mediterráneo. Y después esto, digamos, volvió en el 2017, se volvió algo, una reflexión más amplia con este trabajo, ¿sí? Que en parte vieron en el afiche de este conversatorio. Y este es un trabajo hecho en cámara oscura en el 2017 en la costa de Liguria, que es una región del norte de Italia, también sobre el Mediterráneo. Y básicamente esta fue otra residencia de artista y aquí yo propuse para esta residencia construir una cámara oscura y tomar foto. Y en este caso pues voy a compartirle la serie y después si quieren le comparto la cámara oscura, sí, lo que hay detrás de esta serie para que vean un poco cómo se produjo este trabajo. Entonces aquí el intento fue ya no reflexionar hacia esa línea de horizonte inalcanzable, ese azul inalcanzable, sino traer ese azul a mi cueva, Ajá. a esa cámara oscura que yo construí, ¿sí? En las orillas del Mediterráneo, en este jardín, ¿sí? De esta vila, de esta fundación donde fui artista en residencia. Y básicamente toda esta serie fue hecha intentando traer el Mediterráneo y al mismo tiempo intentando hacer una operación escultórica con el Mediterráneo, de moldar este papel y entonces de moldear también el paisaje, de hacer que ese paisaje fuera lo que yo quisiera que fuera, ¿sí? De alguna manera de poderlo tocar, manipular, entonces también de ir en contra de esa idea de este azul lejano, inalcanzable, ¿sí? Reflejo de un deseo que uno nunca va a poder realizar, ¿sí? Em, entonces esto, sí, esperamos que termine. No sé si hay alguna pregunta. Em, pues yo creo que ahorita, Ok, ahorita como para no cortarte tanto, vale, ahorita apenas terminemos, te hago unas preguntas un poco más vale, generales que están haciendo, ¿ok? listo, listo. ¿Cómo se relaciona todo esto también con el tema del confinamiento, ¿no? ¿Cómo de Sí. alguna manera el hecho, pues obviamente, no sé si lo hiciste, ¿hace cuánto hiciste este No, esto es trabajo? 2017. Claro, No. imagínate cómo ahora se vuelve tan vigente con esta situación que estamos viviendo de anhelar como ese exterior en este interior en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, Muy bonito. sí, esto sí, total. Y digamos, aquí le comparto un poco lo que hay detrás de este proyecto. Como le decía, esto sí, esta fue una cámara oscura y bueno, esto no es el título, esta fue la cámara oscura construida en este era la sala de junta de esta fundación donde yo sí estuve como artista en residencia y básicamente yo empecé a oscurecer todo. La cámara oscura no es otra cosa sino una gran cámara fotográfica, como nace la fotografía, ¿sí? Estos son básicamente mis lentes, entonces empecé a mirar a ver si ese hueco que yo iba a abrir en la ventana, qué tan grande iba a ser, arranqué con unos huecos muy, muy grandes y finalmente pues mi lente fue este, que es la punta de un lapicero, sí, de un bolígrafo. Intenté también al comienzo utilizar lentes de la biblioteca de la fundación, pero finalmente no, como lupas, pero después la descarté y esta es básicamente una de las ventanas cerradas con los varios lentes, así como si hubiera puesto objetivo. Y al comienzo Ush. arranqué con sábana, la idea era hacer algo con sábana, una sábana que también recordaran un poco ese paisaje que pues muy de acá, pero también del Mediterráneo, de la ropa tendida al sol, de la sábana tendida al sol, de recuerdos que yo tengo y de asociaciones que tengo, sí, de cuando mi mamá hace la lavadora y el olor que tiene y el olor que tienen las sábanas tendidas al sol.
Y después, digamos, no me gustó mucho el resultado porque era un poco una réplica de lo que yo veía afuera, y eso es el problema que generalmente yo tengo con trabajos en cámara oscura, que pues uno construye, hace tanta cosa, pero no está añadiendo nada más, sino filtrando la imagen de afuera, ¿sí? A través de, eh, pues de unos lentes que son particulares, etcétera, pero finalmente es lo que vemos afuera reflejado en este caso en una sábana. Entonces esto no me convenció mucho. Y empecé también, sí, intenté con un mosquitero que tampoco resultó porque se confundía mucho, porque además el mosquitero no era mío, sino de la fundación y no lo podía desbaratar, porque también la idea era de crear un proyecto artístico sin gastos, es decir, de utilizar todo material que estuviera en la fundación, ¿sí? Entonces, las bolsas de basura del jardinero, el papel que una copistería le regala a la fundación cuando el rollo está por acabarse, las cintas y las lupas también de la biblioteca. La idea era realmente poder producir algo sin gasto. Esto es lo que hay afuera de esta sala de junta, de ese chalet sobre el Mediterráneo. Aquí es cuando intenté echarle almidón a la sábana para que la sábana tuviera pliegue y tampoco me funcionó mucho. Entonces finalmente me fui con el papel, lo almidoné, le eché colbón como para volverlo más fuerte, sí, para poderlo doblar, para que cogiera, para que también se sostuviera, sí, y yo lo pudiera hacer pliegue en ese intento de, sí, de este acto escultórico con el Mediterráneo. Aquí el papel se está secando y después básicamente esto es lo que pasa adentro. Entonces, sí, a nuestra espalda están las dos ventanas que están oscuradas y donde abrí huecos a través de los cuales entra el paisaje, sí, y entran varias porciones del paisaje, de todo lo que está al frente de esos huequitos. Y adentro, sí, claramente es el papel colgando de dos hilos. En este momento la puerta de la cámara oscura está abierta, claramente uno la cierra y aquí es, sí, esto es el papel, entonces los pliegues del papel, la manera como yo quise arrugarlo para tener ese acto escultórico. Aquí es un día que pues dormí básicamente en el chalet esperando poder capturar la luna llena y el paisaje de la luna llena, pero cuando la luna llena llegó frente a mis lentes, frente a mis ventanas, básicamente no era tan fuerte como para poder pegarle al papel y dejar algún tipo de impresión al papel. Entonces finalmente salí, tomé una foto normal de lo que hubiera querido tener en la cámara oscura y que no se pudo. Entonces, sí, este es el proyecto que se llama Nostalgia en Blue, no Infierno Paradisíaco. Aquí hay un error del Iromo, pero esto es lo que hay detrás de esta serie y cómo esta serie fue producida. Es un trabajo totalmente bello. Definitivamente Mediterránea es un trabajo que nos hace sentir como tu presencia y tu manera de abordar la nostalgia. Y súper bonito eso del punto, ¿cómo es que se llama? El horizonte que se mueve y que se mueve y que se mueve. Sí, Esa, y es como, esa- sí, sí, que es un poco esos deseos, ¿no? ese es deseo, es deseo. Deseos frustrados también, sí, como de Ajá. esas metas a veces inalcanzables con las que uno tiene que renegociar Ujú. todo el tiempo a medida que va creciendo. Y eso, y pues esa reflexión que claramente pues no es mía, como le decía, es de esta escritora de Estados Unidos, Rebecca Solnit, que escribió sí páginas súper interesantes sobre precisamente sobre el azul y sobre ese color y lo que significa y cómo está relacionado con el deseo, con la nostalgia, con lo que no podemos. Y digamos que en esta serie intenté, sí, un poco ir en contra de todo eso y traer el Mediterráneo a mi Ujú. espacio y documentarlo como yo quería y de alguna manera congelarlo y esculpirlo también como yo quería, ¿sí? Entonces por eso todo este trabajo también con papel. Muy bien. Alejo, hay preguntas. Sí, hay unas preguntas un poco más generales que no, ya tocamos los temas, ¿cierto? Como para poder Hay una llegar. última Ahí falta serie, uno, hay una serie Ok, sobre los NASA, entonces el no sé si NASA. de pronto quieren dejar las preguntas generales al final y le muestro esa ok. serie. Si Dale, no sí, hay sí, como preguntas para que sobre no. eso,
Sí, Bueno, pues entonces, así específicamente sobre este trabajo no tenemos preguntas. Entonces sí, si quieres veamos el que te hace falta para que ahorita generalicemos un poco las preguntas, ¿ok? Ok, ok. Entonces, nada, y entonces, si les parece, la idea es cerrar con, sí, un último trabajo que estuve haciendo, sí, que arrancó en el Cauca con los NASA. Este fue un encargo en el 2018 y 2019 de una ONG que se llama Bluemont, que trabaja acá con, aquí sigue saliendo esto, que trabaja acá con financiación del gobierno de Estados Unidos. Y básicamente ellos al comienzo me contrataron para hacer este proyecto para documentar a mujeres NASA tejedoras que a través del tejido hacen memoria, que a través del tejido hacen también procesos de resistencia, ¿sí? Es una comunidad que ha sido golpeada mucho por la violencia, ¿sí? De todos los actores armados. Toribío, que es el pueblo, sí, alrededor del cual sí se desarrolló, o donde, digamos, el casco urbano principal de la comunidad es el pueblo que ha sido más atacado, sí, en la historia de Colombia. Entonces, estas son mujeres que sí, que han tenido una lucha de resistencia, de resiliencia, de reconstrucción y también de reconstrucción cultural muy importante, y esa reconstrucción cultural y ese proceso de memoria lo han hecho y lo siguen haciendo también a través del tejido. Y básicamente esta ONG me contrató para hacer una serie de retratos sobre esas mujeres, sobre esas tejedoras, para hacer un libro y para entregarle a la comunidad este libro, ¿sí? Que las ayudara también a hacer memoria y a mantener memoria de todos esos procesos de resistencia. Entonces, este fue el primer proyecto y yo pues pedí poder visitar esas mujeres en sus casas. No quería que ellas bajaran al casco urbano y fotografiarla, por ejemplo, pues en las tulpas, en las malocas, ¿sí? Donde a menudo se reúne, sino que quería visitarlas en sus territorios, en sus montañas, en sus casas, conocer a sus hijos y poderlas documentar, ¿sí? En su ambiente. Entonces fue un proyecto súper interesante, sí, esto claramente es fique, sí, que se está secando. Fue un proyecto muy interesante, muy enriquecedor para mí, sí, como para acercarme también a esa comunidad y caminar sus senderos, sí, que también para mí tuvo un valor muy importante. Algunas de esas mujeres viven a 2, 3 horas a pie desde Toribío, ¿sí? Yo llegaba pues con el carro hasta donde se podía y después era así acompañadas por algunas de ellas, por algunas mujeres de la comunidad, llegar a estas casas y poderla también retratar como ellas quisieran, ¿sí? En el lugar de la casa donde ellas quisieran, con el tejido que querían. Entonces fue también como eso, muy, muy, muy enriquecedor. Y este fue, digamos, como la manera también para entrar a esa comunidad, ¿sí? Este primer proyecto. Y después la misma ONG me pidió documentar los 5 rituales mayores del pueblo NASA, ¿sí? En la cosmogonía NASA, en la manera NASA de ver el mundo y de entender el mundo, hay 5 rituales fundamentales que se llevan a cabo a lo largo del año. Y en el 2018-2019 esta comunidad pudo, sí, gracias también pues al proceso de paz, al hecho que pues en ese momento las cosas en el territorio estaban mejor, sí, mucho mejor, por ejemplo, de cómo están hoy en día, claramente. Pero digamos, después del proceso de paz, esos rituales se volvieron a celebrar, cosa que llevaba mucho tiempo, sí, sin hacerse. Entonces, ujú. una vez más se documentaron los rituales, sí, se hicieron libros por cada ritual para que otra vez, para que a la comunidad le quedara el registro fotográfico y tuvieran una memoria fotográfica de esos rituales. Entonces, si le parece, esta era, sí, la primera serie. Le voy a compartir 2 series más como para cerrar. Y esto es uno de los rituales. Esto es el ritual de la limpieza de chontas, se llama. Y básicamente
Las chontas son los bastones de mando de los NASA, son los bastones de las autoridades, tanto las autoridades, digamos, políticas que administran el territorio desde lo político, como las autoridades religiosas, los líderes religiosos. Entonces aquí esta es la comunidad Nasa Itacuelló, que es un pueblo cercano a Toribío. Ellos decidieron ir a celebrar este ritual en un páramo, el páramo de Pisnos, que queda como a 4 horas en Chiva del pueblo de Tacuelló. Entonces llegaron en Chiva, sí, clima de páramo, y es básicamente un ritual de limpieza. Entonces todos los de la comunidad se bañan en arroyo donde el agua está corriendo, ¿sí? Otra vez esa idea de que todo fluye, del pantarrey, ¿sí? Entonces ellos se limpian sus bastones de mando, que son estos, ¿sí? Sus chontas, y después de esta limpieza de toda la comunidad, nos fuimos a otro lugar dentro del páramo, ¿sí? A una montaña sagrada que tiene un rol particular dentro de la comunidad, un significado particular. Y ahí hubo como una serie de ofrendas que la comunidad que hizo la comunidad en ese lugar. ¿Sí? Aquí es todavía como la fase del baño, claramente es páramo, el agua helada, ¿sí? Y después también se van limpiando, ¿sí? Con agua mezclada con coca, mezclada con otras hierbas. Desde los ancianos hasta los niños, Todo el toda la mundo, comunidad. sí, le Qué dijeron también a cosa la tan bonita. fotógrafa que se tenía que bañar porque si no yo hubiera cargado toda la suciedad de la comunidad. Yo ese día iba con una peste, con una gripa, que sí, que ni sé yo cómo pude, sí, terminar el trabajo. Yo le dije, no, no hay posibilidad de que yo me bañe hoy, sí, cómo no. Me dijeron, mire que usted va a cargar con toda la suciedad, con toda la maldad de todo el año, sí, con toda la mala energía de todo el mundo. Y yo, bueno, pues sí, será cargar porque ni modo, sí. Y como a los 2 meses Sí, tuve un claro. accidente y me partí la mandíbula, ¿sí? Entonces no sé si tuvo algo que ver, no sé si tuve que espiar algo con eso, pero sí, sí, todo el mundo se bañó y no, sí, realmente yo ese día sí no pude, no había posibilidad. Aquí estamos ya en la piedra donde hay como todas esas ofrendas que hace la comunidad y después ya de la piedra, sí, nos bajamos y el páramo, ese territorio, digamos, esa parte de páramo le pertenece a la comunidad NASA, es un lugar sagrado para ellos, ¿sí? Esto es parte del territorio y después él, que sí, en esa época era un líder político, sí, que administraba el territorio, está hablándole a la comunidad acerca de las dificultades que tienen en el territorio, lo que está pasando con las disidencias, ¿sí? Entonces eso fue una charla que se hizo antes de regresar primero a Toribío y después a Tacuillo. Entonces esto era uno y el otro que le quiero compartir fue el primer ritual que se celebró en agosto y es el ritual del Sakelu, que es un ritual para celebrar la siembra, ¿sí? Como para agradecer el territorio y la madre tierra por todo lo que dio y para también pues a la espera de que el año que va a empezar sea también un año próspero para la comunidad. Entonces aquí se acampó durante 4 días, entonces claramente hay una cocina comunitaria para poder darle, sí, de comer a toda la comunidad, a todos los que participan al ritual durante los 4 días. Hay NASA, en este caso aquí estamos en Suárez, sí, en un territorio que hoy en día está las crónicas de Colombia para todo lo que está pasando en el territorio con el asesinato de líderes, especialmente en ese territorio. Es un territorio donde hay, por un lado, cultivos ilícitos, pero también minería, entonces un territorio, sí, muy complejo en ese sentido. Y este ritual consiste en la comunidad va al monte, tala un árbol, ¿sí?
y después este árbol lo baja, ¿sí? A la planicie, al lugar donde se está celebrando el ritual y lo vuelve a sembrar. Entonces aquí son los hombres que están cargando el árbol porque el árbol en ese año era mujer y si el árbol hubiera sido hombre lo hubieran cargado las mujeres. Entonces aquí se demoraron muchísimo tiempo, muchísimas horas en bajar el árbol. Aquí finalmente el árbol está llegando casi al lugar donde después la comunidad con cuerdas ayuda a izar el árbol, a sembrarlo otra vez. Y hay líderes espirituales, sí, los mamos, que sí hacen fuerza también desde lo espiritual para que todo vaya bien, para que el árbol se pueda volver a sembrar. Y después empiezan una cantidad de rituales alrededor de ese árbol. Hay tiempo para todo, ¿sí? Este es un campamento y están jugando fútbol, ¿sí? Entonces hay de vez en cuando pausas, claramente dentro del ritual, dentro de las celebraciones. Después sacrificaron, sí, una vaca y se le ofrece al árbol, se le ofrece claramente a los espíritus de la tierra y del cielo, ¿sí? Y acá este chico de la comunidad sube, ¿sí? Hasta arriba y va poniendo arriba las ofrendas, entonces pues la vaca que se quedará toda la noche, sí, arriba en el árbol. Estas celebraciones son anuales, Sí, Lili. estas son anuales, van claramente sí, con el calendario NASA, van, sí, con el solsticio también. Por ejemplo, hay una celebración que se hace en el solsticio de verano, que es el arranque del año NASA, sí, Ujú. cuando se saluda el sol y bueno, si quieren rápidamente se la muestro, que es esta, el Sekbui. Y esta se hace precisamente, sí, durante el solsticio de verano en junio y es saludar al sol y otra vez esperar a que sea, sí, que sea un año próspero, que sea un año, sí, lleno de frutos. Entonces aquí em, el mayor, sí, que es el líder espiritual, hace primero toda una limpia que se hace con coca, sí, la comunidad va mascando coca, va fumando también, entonces se busca también como esa conexión con la naturaleza, con los espíritus, a través de mambear, sí, con la mambeada de la coca, con el fumo, con el humo, con el alcohol, sí, entonces se busca también como estar en un estado para poder comunicarse sí, con los espíritus, con la madre naturaleza. Aquí, una vez que se mambea, se escupe la coca en un riachuelo y acá ya es la madrugada y en la madrugada está la maloca, entonces se reúnen en la maloca y esperan el amanecer para poder saludar al sol y hacerle ofrendas sola en este ritual particular. Aquí están danzando, ¿sí? Entonces arranca el ritual por la mañana muy de madrugada con una danza a la espera de que salga, que realmente se deje ver el sol. Entonces se hace en una parte del territorio donde uno tiene, aquí es el amanecer, donde uno tiene acceso al amanecer. Y después están los mayores, los líderes espirituales, guiando el proceso, guiando el ritual, guiando las ofrendas. eh, ¿Sí? Esto se hace en este caso, sí, hay malocas, hay escuelas donde otra vez se intenta, sí, mantener el idioma, la tradición cultural, y aquí es también todo el proceso de mambear y después, sí, mezclarlo con alcohol y escupir y entregarle eso, sí, al territorio. Es una forma de bendecir también el territorio. Él es un líder político, sí.
Esto es el techo de la maloca, ¿sí? De la tulpa, como la llaman ahí, de la casa comunitaria. Y esta es la chirimía, que es la banda, que está en todos los rituales, que la música es un elemento fundamental, ¿sí? En todos los rituales NASA. Y acá están saludando el sol y ofreciendo, ¿sí? Haciéndoles ofrenda al sol, y claramente pues ofrenda de frutos, también de animales, sí, hay pollo que se sacrifican ese día para este ritual en particular, y después hay una limpia al final, ¿sí? Entonces como una manera de dejar todo atrás, todo lo que sí, que uno carga, y de alguna manera una forma de arrancar el año limpio, predispuesto, ¿sí? Para vivir de la mejor manera y en armonía con el territorio y con la comunidad. Qué trabajo tan hermoso, Vivi. Gracias. Muchísimas gracias. Es un trabajo supremamente hermoso y sobre todo que es volver a entender que aún el pensamiento y la tradición en nuestras poblaciones indígenas permanece y eso es vital para un país. Sí. Alejo, ¿tiene preguntas Yo para ir quiero hacerte cerrando? una, antes como de pasar a las generalidades de todos, que esto fue un trabajo que te contrataron para hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué le queda a Viviana Peretti como persona de esta relación y de esta experiencia con este último trabajo que me parece bien bonito, ¿no? Y bien Sí. cercano a esas tradiciones que tenemos acá muy propias en nuestro país. Sí, yo creo, digamos, el día que entregamos, después hubo una exposición, sí, de este trabajo, y la exposición se hizo en la Casa de la Cultura, entonces claramente pues se le entregó a la comunidad los libros, los catálogos de cada ritual para que ellos tengan, sí, para que eso llegue también a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones tengan memoria visual, sí, de lo que quiere decir Ujú. también ser NASA y qué quiere decir un ritual NASA y cómo se lleva a cabo un ritual NASA. E hicimos una exposición en la Casa de la Cultura. Y yo ese día dije, sí, que había llegado a Colombia hace 20 años para hacer un trabajo con los paeses, sí, en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, y que no pude hacer. Y que para mí hacer ese trabajo fue de alguna manera cerrar el círculo, ¿sí? Ajá. Como fotógrafos, a menudo lo que hacemos no es sino, sí, hilar e intentar después cerrar ese círculo. Y para mí, digamos, esa gran frustración que yo había tenido en el 2000 se cerró, ¿sí? Con ese trabajo y con ese acercamiento a la comunidad. Para mí fue un trabajo, digamos, humanamente muy, muy interesante, la conexión sobre todo con las mujeres, la relación sobre todo con esas mujeres mayores, sí, que siguen sosteniendo la comunidad, que siguen resistiéndose, sí, al sincretismo, a la culturación, a la tabula rasa, así como al borrar todo, ¿sí? A la modernidad más extrema, ha sido algo como muy, muy enriquecedor, ¿sí? Así como ha sido enriquecedor ver también estas nuevas generaciones que sí, que participan de esos rituales, que intentan mantener vivo, sí, la memoria de lo que quiere decir ser NASA, de lo que quiere decir habitar esos territorios. Para mí fue como, sí, sobre todo desde el punto de vista humano, muy, muy interesante y muy enriquecedora. Y una manera de, sí, de realmente sí, cerrar el círculo, además de la posibilidad de ver y tocar con mano también pues, lo que está pasando en muchos territorios de Colombia. Eh, Hoy en día esta es una comunidad muy, muy golpeada, ¿sí? Hay de todo, es decir, después del proceso de paz hay cualquier tipo de entre disidencia, paracos, ¿sí? Como los queremos llamar, y claramente los que están poniendo los muertos una vez más es la comunidad, son los líderes, son las personas que no se resisten, ¿sí? No, se resisten, ¿sí? A todo lo que está pasando en el territorio, al despojo, ¿sí? Que quisieran, que algunos actores quisieran al interior de esas comunidades. Entonces eso ha sido también como interesante verlo y poderlo tocar con mano y no a través de medios que a menudo ni lo cuentan. Buenísimo.
Bueno, entonces voy a pasar con unas preguntas de algunas personas. Han estado muy activos acá con las preguntas. Obviamente he estado tratando ahí de manejar la cosa para no saltarnos tantos de tema. Nos dice Jorge Eliezer Bastidas Barreto: Viviana, ¿crees que tus proyectos fotográficos tienen puntos de conexión? De ser de esta forma, ¿cuál o cuáles pueden ser? Sí, hola Jorge, saludos. Jorge ha sido un alumno mío hace poco. Sí lo hay, sí, y si quieren mientras hablo le paso otro ritual como para que no nos quedamos así mirando la pantalla. Sí hay conexiones y yo siento que hay temas que a mí me interesan, sí, un tema es claramente la muerte, es el duelo, es la manera como sí los pueblos se relacionan con eso. Se relacionan con ese sí, más allá para los que creen en eso. Eso es un tema que está siempre, ha sido, sí, siempre ha estado siempre muy presente en mi trabajo. También me interesa mucho la manera como vivimos en sociedad, que quiere decir, sí, vivir, por ejemplo, en grandes ciudades, sí, las conexiones o las falta de conexiones que hay en metrópolis, en ciudades muy grandes, sí, que ha sido un poco todo el trabajo que yo he hecho con ciudades. Claramente hay todo el tema de, sí, de los derechos y de las violaciones de los derechos de la población LGBTI, aquí en Colombia, pero también en Estados Unidos, en mi país. Eso ha sido también, sí, como un elemento siempre presente, que sigue estando presente en mi trabajo, que quiere decir, sí, enfrentarse a sociedades que a menudo son homofóbicas, transfóbicas, y cómo resistir, sí, a esas... a esa violencia y a esos abusos a menudo por parte de las autoridades, por parte sí, de los que nos rodean. Digamos que eso han sido sí, los temas y en general, otra vez, es un poco lo que decíamos al comienzo, creo que es una manera de hablar de uno, es una manera de buscarse a uno mismo, de encontrarse en la mirada de los otros, en el quehacer de los demás. Eso creo que es un poco lo que uno intenta y busca todo el tiempo. Ok, muchas gracias, Viviana. Santiago Castro Castillo nos dice: ¿cómo ves el rol del rollo fotográfico en un mundo tan digitalizado? Pues yo siento que hay como un regreso, sí, hace tiempo hay un regreso, digamos, al análogo, a la fotografía análoga, con todos sus, digamos, con todos sus problemas. Un problema claramente es un problema de costo, etcétera. Siento que hay un nicho para eso, un nicho de mercado, es decir, hay personas que pagan para foto análogas, hay coleccionistas que buscan sí, ese tipo de imágenes, pero siento que también es un poco, digamos, una discusión que a la final siento que cuenta hasta un cierto punto. Creo que a la final no es tan importante si la herramienta, entonces el soporte, que si es un soporte digital o si es un soporte análogo. Lo que importa es la mirada que tenemos y si tenemos algo que decir y cómo lo vamos a decir, ¿sí? La manera como uno se conecta con la alteridad, es decir, con lo que uno no es y sea esa alteridad cualquier cosa, ¿sí? Pero es eso, a mí me encanta la fotografía análoga cuando puedo, sobre todo para mis proyectos personales, intento, ¿sí? Utilizar rollo, utilizar película, es una manera distinta para mí de relacionarme también con el medio fotográfico, es algo que te hace ir mucho más despacio, cuestionar mucho más el encuadre, ¿sí? Lo que estás haciendo, pero también, sí, tomo foto también con celular y me encanta lo que puedo hacer con celular. Esta serie que están viendo de los NASA es digital, porque claramente no había posibilidades ni recurso para que esa serie fuera análoga. Entonces siento que finalmente pues la herramienta es lo de menos, ¿sí? Y que el cuestionamiento debería ser otro y que el esfuerzo también de los fotógrafos, de todos nosotros, debería ser el de construir una mirada que sea única, que sea solo de Ujú. nosotros y que sea distinta. Y eso se puede hacer con cualquier tipo de herramienta. Buenísimo. Un comentario final y una pregunta final. Elisa nos dice: perfecto para el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, comenta. Y Álvaro Alzate
Dice, la gente ahora ve al fotógrafo haciendo el trabajo y quiere mirar la pantalla, lo que está fotografiando. ¿Cómo lidias con la frustración de las personas cuando se dan cuenta de que haces fotografía en película y no pueden ver lo que estás haciendo? ¿Cuáles cámaras análogas tienes? ¿Qué marca de película utilizas y qué hizo? Bueno, entonces, como vamos a algo digamos, más técnico, voy a apagar acá y si quieren voy también a salirme voy a dejar de Ok, compartir para que podamos hablar. Entonces, una de mis cámaras, digamos, mi juguete favorito es una Olga, es una cámara de plástico, ¿sí? Es una cámara que vale $50, pero que claramente pues carga rollo 120. Mi película favorita es la Tri-X 400 de la Kodak, blanco y negro. Es la película que utilizo siempre cuando puedo, ¿sí? También tengo una Rolleiflex, también tengo una cámara panorámica, sí, que claramente es mucho más sofisticada de esta que le acabo de mostrar. ¿Cómo lidio con la frustración? Generalmente yo le digo antes, ¿sí? Le digo antes, este es un trabajo en película, esto yo lo voy a revelar dentro de meses, entonces no lo tengo ahora, no lo puedo mostrar. Em, y ya, pues, y las personas entienden y también cuando lo ven a uno con unas cámaras tan ridículas a veces, saben que sí, que de ahí no hay pantalla que uno pueda ver, ¿sí? Entonces, como, bueno, sí, le creo, ¿sí? Que puede Sí. hacer uno con una cámara de plástico, ¿sí? Pero se pueden hacer muchas cosas. buenísimo, muchas gracias. Pues no tengo más preguntas acá. Estuvieron muy activas las personas, qué bueno, pero hasta aquí paramos con Pero las preguntas más. sí, y eso que pienso que uno quisiera hablar más con Viviana, porque son cosas que una lleva a la otra y también comentar que Viviana tiene eh, unas multimedias muy especiales, que es otro tema para abordar, que es qué pasa con la fotografía en los momentos actuales, cómo se tiene que abordar y qué se está haciendo al respecto. Pero realmente no nos dio el tiempo. Lo dejamos Yo para otra charla. sí tocará en otra charla porque es otra instancia. Solamente quisiera decirle a los que nos han acompañado durante todo este rato el inmenso agradecimiento que tenemos con los talleres que vivimos con Viviana, porque gracias a una conexión con Cristina Rodríguez logramos traer a Viviana a Armenia. Y desde ese momento entendimos muy bien el discurso de lo contemporáneo, gracias a las enseñanzas. Viviana es, como lo decimos en nuestra presentación, generosa con su conocimiento y tal vez no sabes cuánto te agradecemos en Armenia tu vocación de docente, de saber decir las cosas, de abrirnos los ojos frente a la fotografía con tus talleres. De parte de Contacto y el equipo, mil gracias. Las puertas en Contacto tú sabes muy bien que están abiertas y siempre será un placer tenerte por el eje cafetero. No sé, Viviana, si quieres decir algo más. No, no, gracias. Y sí, gracias a ustedes. Les deseo mucha suerte con todo lo que se viene, sí, ahora que van a abrir otra vez, sí, espero que haya estudiantes, que haya gente que le siga apostando a poderse contar y contar el territorio con imágenes, sí, desde la fotografía. Entonces, les deseo mucha suerte y nada, y un placer y siempre a la orden cuando quieran. Mil gracias, Vivi. A todos que estuvieron conectados con nosotros, extendemos nuestro agradecimiento. Y yo creo que Alejo nos quedó corto realmente. Sí, con Uy, Viviana sí. siempre va a ser corto poder compartir, poder hablar, poder disfrutar de la sonrisa también de Viviana, qué Que- bueno poder tenerla acá, qué bueno poder verla sonreír también. Y bueno, pues también agradecer la presencia de Viviana, los conocimientos y el gran trabajo que siempre nos comparte. A Dania Master también, gracias por la asistencia y a todos los que estuvieron participando de este Facebook Live, esta vez en nuestro episodio 17 de Comunidad Contacto en Casa. Queremos invitarlos a todos para que sigan participando, para que sigan en contacto con
todas estas y las demás actividades que desde la escuela estamos desarrollando. Muchas gracias a todos por la participación. Y Viviana, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por compartir con nosotros y esperamos que haya una próxima para seguir hablando y compartiendo de la fotografía. Vale, seguro. Habrá. Okay. Vale. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Saludos, Hasta chao. luego a Chao. todos. Un Chao a todos. abrazo.